Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Francisco Ayala, socio de Consultoría y Cumplimiento en la ciudad de Guadalajara. A nombre de todos los socios y colaboradores de SCAD les damos la más cordial bienvenida. Nos da gusto que nos acompañen en este día, en donde es la segunda sesión, donde tocaremos temas de actualidades en tema de declaración anual 2022, la cual, como ha sido en los últimos años, nos generan adecuaciones, cambios que ameritan una actualización que de repente más en la parte técnica nos llevan a un análisis de la información que el SAT recaba de nuestra parte y prevenirnos para un adecuado cumplimiento, ¿no? Ayer ya veían propiamente la parte del llenado de la declaración, el formato, las complicaciones que el mismo representa. No sé si ayer algo lo platicaron, pero el número de hojas que se están generando, por lo menos son 30, 40 hojas de información digital que hay que estar capturando. Todavía recuerdo con nostalgia, a lo mejor me voy a ventanear ahí un poquito mi edad, pero ahí por los 90 extraño ese formato que era una hoja de oficio por los lados y con eso era suficiente la información que había que estar reportando, ¿no? Los tiempos cambian, las formas de revisar son diferentes y en algún sentido, y tratando de ver la parte positiva, nos llevan a nosotros como contadores a desarrollar nuestras habilidades, nuestras capacidades en función a la información que debemos de tener preparada, no solo para el fisco, sino también de manera interna, que es la función primordial desde mi punto de vista de los estados financieros. Entonces, veamos en algún sentido con optimismo. Y el día de hoy, el enfoque será hacer un repaso de esa información, de poderles compartir lo que eventualmente el SAT pudiera hacer con esta información, lo que en nuestra experiencia el SAT ha venido revisando, tratándonos de anticipar un poquito con revisiones que se generan a través de los dispositivos o sistemas del SAT para tratar de evitar la mayor molestia que pudiéramos tener por parte de las autoridades. Entonces, ese va a ser el enfoque del día de hoy. Tendremos al final, como el día de ayer, la dinámica de preguntas y respuestas a través del chat. Los invitamos a que puedan ir a través del mismo manifestando las inquietudes, las dudas que vayan teniendo. Y pues arrancamos, ¿no? El día de hoy tengo el gusto de compartir el foro con Luis García, nuestro socio también de consultoría y cumplimiento fiscal. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo están? ¿Y cómo están todos? Buenos días. Al igual que Francisco, gracias de nombre de los socios de SCAD por acompañarnos en este webinar de un tema que, como bien lo dice Francisco, es muy importante. Ya ayer platicaban de la complejidad del nuevo aplicativo y tal vez ahora platicarles un poco de los puntos relevantes y a considerarse para el cálculo del impuesto sobre la renta, asociado, claro, también con esta complejidad y, como lo decían, con la cantidad de información que ahora ya te pide las autoridades fiscales en esta declaración anual, lo cual hace que, por supuesto, los puntos técnicos, los puntos relevantes para el cálculo anual, pues se tengan con un mayor análisis, con mayor cuantificación de efectos y riesgos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues ahora, con tanta información que ya explicaban ayer nuestros socios, pues es más probable que el SAT empiece a revisar, ¿no? Estos puntos particulares, ¿no? Entonces, pues si les parece bien, les platicamos un poquito de los temas que vamos a ir abordando Francisco y un servidor durante la plática. Vamos a hablar temas como la limitante de deducción de intereses, asociado también con la capitalización delgada. Vamos a hablar de la deducción de la nómina y de la limitante de la PTU, efectos en provisiones y soporte documental para poder
que estas provisiones tengan efectos fiscales, tanto de gastos como de ingresos. Vamos a hablar del famoso REPSE, ¿no? Que está siendo un dolor de cabeza para muchos contribuyentes. Vamos a ver, pues, cuáles son los cuidados de cara a la presentación de la declaración anual. Requisitos también de las deducciones, los pagos al extranjero y a personas físicas. Un tema que en este año se puso de moda, la baja de activos fijos, ¿no? Vamos a abordar un poco este tema y pues no olvidar los esquemas reportables que también ya forman parte de datos que se informan en la declaración anual. Estos son los puntos que en términos generales platicaremos durante la charla. Y pues, si les parece bien, como ha venido sucediendo en los demás webinars de la firma, pues nos pueden ir dejando en el chat sus preguntas y respuestas para que al final o Francisco o un servidor podamos dar respuesta a algunas de ellas, ¿no? Pues, entrando en materia, empezamos por el tema de limitante de deducción de intereses. Como recordaremos, este tema surgió a partir del ejercicio 2020, en donde ahora la autoridad fiscal limita a los contribuyentes para deducir los intereses netos y solamente pueden ser deducibles aquellos intereses que no rebasen del 30% de la utilidad fiscal neta, ¿no? Ajustada. Primero recordar tal vez qué es la utilidad fiscal ajustada para efectos de este cálculo, y no es otra cosa más que la utilidad fiscal del ejercicio, ¿no? Que se determina al final del ejercicio. Cabe señalar que este cálculo se tiene que hacer, como bien lo señala el artículo 28, fracción 32, se tiene que hacer al finalizar el ejercicio. Este no es un cálculo que tengamos que ir haciendo mes a mes, sino que al final del ejercicio, con base en la utilidad fiscal, vamos a sumar aquellos intereses que estuvieron a cargo del contribuyente y vamos también a sumar los efectos por las depreciaciones de los activos fijos, ¿no? Esto, en términos generales, nos va a dar una utilidad fiscal ajustada y es a la cual le vamos a aplicar el 30% para ver si los intereses netos del ejercicio, que estos intereses netos son otra cosa más que la cantidad de intereses a cargo menos los intereses acumulables, ¿no? Aplicar este 30% a la utilidad fiscal ajustada, y todo lo que exceda de ese 30% serían intereses netos, serían no deducibles del ejercicio, ¿no? Aquí vale la pena señalar que, a pesar de que por concepto parte de una utilidad fiscal ajustada, la propia disposición establece que, aun y cuando se tenga pérdida fiscal, no nos salvamos de hacer este cálculo, sino que teniendo pérdida fiscal tenemos que sumar estos conceptos de intereses deducibles, tenemos que sumar los conceptos de las depreciaciones de activo y entonces llegar a un resultado. Si este resultado es cero o negativo, pues entonces todos los intereses netos del ejercicio van a ser no deducibles. Si por el contrario es una cantidad positiva, bueno, se entra también a determinar el 30% y por el excedente sería no deducible, ¿no? Entonces, eso habría que tenerlo en mente, perdón. También comentar que puede haber casos que por el cálculo hayamos determinado intereses netos no deducibles, pero para nuestra buena suerte, la propia autoridad y la propia disposición establece que estos intereses netos que no pudiste hacer deducibles en un ejercicio puedan ser deducibles en los siguientes 10 ejercicios, ¿no? Entonces, debemos de tener un control. Si esta disposición empezó en el 2020, pues ya tuvimos que hacer el cálculo en el 2020, ya tuvimos que hacer el cálculo en el 2021, y entonces ahora en el 2022 revisar si no tenemos o no tuvimos intereses que no pudimos hacer deducibles para ahora aplicarlos o entrar a la fórmula para ver si los podemos hacer deducibles con base en los resultados de este ejercicio 2022, ¿no? Me preguntarán, ¿y cómo puedo verificar si estos intereses ahora son deducibles o no? Bueno, lo que la disposición establece es que estos intereses que no hicimos deducibles por la propia mecánica,
pues lo sumas a los intereses netos ahora de este ejercicio 2022 y corremos nuevamente la fórmula, ¿no? Entonces, así es la forma en el que podemos verificar si por virtud de la utilidad fiscal del ejercicio y por todos estos factores que incluyen en el cálculo, puedan ser deducibles ahora en el ejercicio 2022, ¿no? Por supuesto, señalar de manera general que para esta regla existen excepciones como son intereses que deriven por créditos para financiar infraestructura pública o incluso para construcciones que tengan los mismos contribuyentes, ¿no? No aplica esta regla para los integrantes del sistema financiero que por virtud de su misma operación tengan intereses a su cargo, ¿no? Y un punto muy importante que también establece esta fracción 32 del artículo 28 y que no debemos echar en saco roto es que la disposición nos obliga a llevar un registro de estos intereses netos deducibles y los que vamos a ir haciendo deducibles en los siguientes ejercicios, ¿no? Entonces, al final, como este concepto es un rubro que va a votar vía la conciliación contable fiscal, pues sí debemos e invitamos a nuestros clientes y amigos que tengan muy bien todos estos registros en su contabilidad, en sus papeles de trabajo, porque es algo que eventualmente la autoridad podría revisar al momento de llevar a cabo una revisión, auditoría de este tema en particular, ¿no? Oye, Luis, quizá esa parte de registro bien pudiera ser en un tema de cuentas de orden, ¿no? Que forma parte de la contabilidad y que nos permite tener un orden adecuado. De repente, yo creo que el control de ciertas cuentas, como hoy día, todo el tema contable, la balanza 13, que luego se nos olvida, ahí es donde están las partidas fiscales, CUCA, CUFIN, ajuste inflacionario, que deberían de estar registradas y que nos permiten tener ese rastreo y ese orden, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, ¿no? Y lo hemos visto con varios clientes, Francisco, que justo es una forma de llevar este control en la contabilidad primero, además, por supuesto, de los papeles de trabajo, ¿no? Que forman incluso parte de la contabilidad y lo que los contribuyentes deben mantener, ¿no? Como parte de la misma, ¿no? Claro que sí, de acuerdo. Ahora, de la mano con este tema de intereses, hay un tema Oye, que... Luis, nada más para antes de que cambies, quizá un par de comentarios. En el tema de los 20 millones, nada más recordar que el Minimis, de esos 20 millones, aplica también si son un grupo, ¿no? Si son un grupo, no va a ser un Minimis por empresa. Tendríamos que seguir la mecánica que nos establece la ley para identificar qué participación o qué monto de esos 20 millones le toca a cada una de las empresas de este grupo, porque ahí no es raro encontrar que se estén duplicando o que sí nos llevamos una sorpresa de no deducibilidad, ¿no? En ese sentido. Muy claro, Y, y, esa parte y el otro tema quizás es las complementarias, que de repente, tú bien lo decías, esto inicia en 2020, ya tuvimos 2021 y que nos hemos encontrado con presentación de declaraciones que nos modifican ya sea el resultado o temas de interés en el menor de los casos y que eso nos afecta este papel de trabajo, esta mecánica que no siempre es considerada derivado de esos complementarios. No sé cuál sea tu experiencia. Así es, no, sí hemos visto los casos y por supuesto, pues la recomendación es ahí, pues ajustar, ¿no? Los papeles de trabajo, rehacer el cálculo con estas nuevas cifras para que, insisto, quede todo en los papeles y por supuesto se den los efectos fiscales correspondientes, ¿no? Buenísimo. Ahora sí, cambiando a otro tema que tiene que ver de la mano con interés, es este tema de la capitalización delgada, ¿no? Digamos que pues hay una limitante ya por muchos años que he estado ahí en las disposiciones fiscales, en la fracción 27 del artículo 28, en el que te dice que pues no son deducibles los intereses que deriven de deudas que excedan el triple del capital contable de los contribuyentes y que provengan de partes relacionadas en el extranjero, ¿no? Entonces, hay toda una mecánica, por supuesto. En términos generales, la mecánica consiste en, pues primero sacar una suma de los promedios de las deudas
que generan, de todas las deudas de los contribuyentes que generan intereses, y esa cantidad restarle, restarle la cantidad que resulte de multiplicar por 3 el cociente entre 2 de la suma del capital contable al final y al inicio del ejercicio. Parece trabalenguas, ¿no? Pero pues de forma muy sencilla es sumar el capital contable al inicio y al final del ejercicio, dividirlo entre 2 y esa es múltiplo por 3, ¿no? Esa cantidad se le restará a la suma del promedio de las deudas y entonces ahí vamos a ver si hay un exceso de estas deudas versus el triple del capital contable. Si hubiera un exceso, entonces ahora sí, las deudas que provienen de partes relacionadas extranjero y los intereses que deriven de estas deudas, que excedan este monto en exceso, pues entonces serían no deducibles. Y si por el contrario no exceden al monto, a lo que excede, pues entonces solamente serían deducibles en la proporción, ¿no? Eso es básicamente las reglas de la capitalización delgada. No olvidar una opción que la propia Dación 17 otorga, que es considerar como capital contable, en lugar de lo que aparece en el estado financiero, pues considerar el saldo de CUCA, de CUFIN, al inicio y al final, restado de las pérdidas fiscales también, y eso lo podemos considerar como capital contable para efectos de este cálculo, ¿no? Y de la mano, por último, en este tema, es recordar que la propia decisión de la limitante de intereses establece que aquella disposición va a ser aplicable solamente cuando el monto de los intereses netos que son no deducibles excedan a los intereses que son no deducibles por este tema de la capitalización delgada. Es decir, si tenemos que hacer los dos cálculos, ver las dos fracciones, y si la limitante, 30% de intereses, lo que exceda, es mayor que lo que nos prohíbe la ley como limitantes de intereses en la capitalización delgada, deja de aplicar los efectos de capitalización delgada y nos quedamos con los efectos de la limitante de intereses, ¿no? Entonces sí hay que, como recomendación, hay que ir haciendo los dos cálculos e ir viendo cuándo resulta aplicable una o cuándo resulta la otra. Por otro lado, pues otro tema importantísimo que ha venido sucediendo pues ya 2 años es el tema de la inflación, ¿no? Y los efectos inflacionarios que puede tener en todo el cálculo del impuesto anual. Y pues ahí, Paco, no sé si nos quieras platicar un poquito de... Sí, con todo gusto. Antes de pasar al tema de lo que comenta Luis, quizá el tema de los intereses y que está vinculado con el tema inflacionario, pero el tema de intereses, adicionalmente a lo que ha dicho Luis, son conceptos importantes que hay que cuidar, ¿no? Yo creo que mucho de lo que debemos de cuidar en términos generales son temas de materialidad, en cualquier concepto de lo que estemos hablando, sobre todo en temas de intangibles. Y el tema de los intereses, saliéndonos un poquito, o ya hablando de manera genérica en la deducción de intereses o su acumulación, debemos de cuidar esa materialidad en función a cuidar los contratos. De repente sí ocurre que no estamos preparados con un contrato de manera adecuada. Recordemos tener poderes vigentes, recordemos en la medida que sea posible darles fecha cierta a dichos contratos, temas de retenciones que ya tocaremos un poquito más adelante, pero en general creo que el tema de los intereses ha sido algo que el SAT ha venido regulando y que no le ha gustado mucho el tema del apalancamiento en las empresas, o su crecimiento en base a apalancamiento, por eso estas dos reglas que nos acaba de platicar Luis, y que es importante tener todo pues bien documentado y con cumplimiento en orden, ¿no? De repente se da la exigibilidad sin pago y se nos olvida que ya caemos en un tema de entero. Traemos el tema del tratamiento de los moratorios, donde los contratos pueden estarlos previendo y se nos va de la mano el tenerlos que registrar de acuerdo a la regulación, porque hay un tratamiento particular para su acumulación. Entonces, hay que prestarle especial atención a todo este tema de intereses.
Y como comentaba Luis, pues hemos tenido unos años de una inflación muy importante, ¿no? Y esto nos impacta de manera importante a través del ajuste inflacionario, con sorpresas ya sea de una deducción no esperada o en el peor de los casos de un ingreso que nos modifica por completo el resultado fiscal. Y simplemente por la tenencia de posiciones, en este caso quizá de pasivos, y que los tenemos que estar previendo. Quizá a estas alturas del 2022 ya no hay mucho que hacer, pero a lo mejor si me adelanto un poquito, veamos los efectos que hemos tenido y proyectemos también 2023 para tratar de optimizar los efectos negativos que pudiéramos tener en ese sentido. El ajuste inflacionario como tal, que puede ser, como les decía, acumulable o deducible, nos pide información muy específica a la autoridad. Esta información en algún sentido ya la venía solicitando con anterioridad. Quizá la parte que pudiera preocupar es el análisis que pueda hacer a través de la información financiera, ¿no? Con esos estados financieros que estamos reportando de manera comparada, en donde va a tener más información para poder identificar si hay una omisión o supuesta omisión en función a lo que estamos determinando. Otras partidas y de manera general que sugerimos se le dé una revisión, porque en la experiencia que tenemos de repente se brincan o no tenemos muy formulado de repente el papel de trabajo del ajuste inflacionario y no revisamos con detalle las cuentas, que sería esa la recomendación. El tema de intereses, que los mismos los devengados del mes no deben de jugar para el ajuste. Recordemos que los devengados los vamos registrando cada mes, independientemente de que sean exigibles o no, pero para efectos del ajuste inflacionario no jugarán en su determinación. Tratamiento de cuentas incobrables, donde si generamos un tema de deducción para un tema fiscal, hay una mecánica especial en donde solo jugarán la mitad del ejercicio, la otra mitad no. Entonces, cuidar que si tenemos deducción de cuentas incobrables, hay un tratamiento particular, y también cuidar que si tuvimos alguna recuperación o traemos cuentas incobrables de ejercicios anteriores que no fueron disminuidas o registradas adecuadamente en los estados financieros, pudiéramos no tener un empate adecuado entre lo financiero y lo fiscal. Entonces, cuidar ese tratamiento para tema de ajuste inflacionario. Tipos de cambio que debemos de cuidar y que hay un tratamiento particular en los tipos de cambio, todo lo que tengamos en moneda extranjera, cuentas por cobrar y por pagar, tipo de cambio del primer día del mes, en función a la mecánica que nos establece. El tratamiento que tenemos con créditos con partes relacionadas en particular, en donde hay una limitante respecto a lo que podemos estar considerando con esos créditos en moneda extranjera, no nos juegan todo, debe ser lo que esté vinculado con la actividad empresarial de la sociedad propiamente, ¿no? Meses considerados en ejercicios irregulares, la propia formato de declaración nos habla o nos pregunta si estamos hablando de 12 meses, ¿no? Un error que puede ocurrir es que por default estamos haciendo un cálculo de ajuste inflacionario y que nos lo estamos llevando a 12 meses, cuando en ejercicios regulares, ya sea por su inicio o por una terminación anticipada, estemos hablando de 9, 8 o meses diferentes a los 12 y determinamos un ajuste equivocado. Hay otras cuentas que habrá que cuidar y tratamientos particulares, como son las aportaciones para futuros aumentos de capital, que la práctica luego de repente nos lo llevamos al capital y asumimos que no juega. Hay una disposición expresa en ese sentido. Análisis de otras cuentas, como pudiera ser los depósitos en garantía, los apartados, impuestos, provisiones. Son partidas que vale la pena dedicarle un tiempo a la integración de las cuentas para tener un análisis de si realmente son créditos o son deudas en los términos de las disposiciones. Y por último, en este sentido, recordar que si hay alguna cancelación de cuenta por cobrar o de crédito o de deuda, hay un tratamiento particular en el reglamento para efectos de ajustar
justamente el ajuste inflacionario. Entonces, esas son las partidas y las recomendaciones que en ese enfoque hacemos. Recordemos, tenemos una inflación este año del 7.81, entonces es un efecto importante que nos va a impactar en nuestra declaración. Enseguida tenemos la parte de los efectos de provisiones, que son registros que tienen un tratamiento especial, que están contemplados en las disposiciones, y de lo que ahorita nos comentará Luis. Claro que sí, Francisco, gracias. Pues hablando de provisiones, es un tema que primero comentarles que ahora la autoridad fiscal en las revisiones que está llevando a cabo está poniendo mucha atención en el tema de las provisiones, desde los registros contables y de cómo se van afectando y cómo van teniendo sus efectos fiscales, ¿no? Por eso primero recomendar siempre que se lleve un control adecuado en contabilidad, en papeles de trabajo, porque sí es algo que últimamente la autoridad está poniendo mucha atención ahora. Como regla general, las provisiones de activo para el incremento de reservas de activo y pasivo, pues son no deducibles de la base del impuesto, ¿no? Ello en términos de la fracción 8 del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, cuando se le da efecto fiscal, debemos de cuidar todos los requisitos que también las disposiciones fiscales marcan para que un gasto sea deducible. El primero de ellos, hablando primero de las provisiones de gastos, pues es que el contribuyente cuente con una factura, ¿no? a nombre, a su nombre, en donde se ampare este gasto. Hay como regla general, los contribuyentes pueden obtener las facturas a más tardar antes de la declaración anual. Sin embargo, esta fracción 18 del artículo 27 establece que sí, las facturas que amparan los gastos deben ser de fecha del ejercicio en que se estén tomando la deducción. Ese es un primer requisito. El segundo, por supuesto, es toda la documentación soporte que ampara el gasto. Recordemos que ahora ya no solo basta un contrato, no solo basta una factura, sino que además la autoridad está viendo temas de materialidad, de soporte de los servicios, ¿no? Entonces, es importante que al momento de una provisión, hacerla un gasto, pues validar que estemos teniendo todos estos elementos para poder justificar y poder demostrar ante una eventual revisión por parte de las autoridades que cumplimos con estos requisitos, ¿no? Ahora, pasando al tema de provisiones de ingresos, es muy importante, sobre todo en temas de contribuyentes que se dedican a la prestación de servicios, en donde probablemente por reglas contables, ellos van provisionando los ingresos que ya van prestando, pero que a lo mejor no han facturado, ¿no? Entonces, se va haciendo una provisión de ingresos, ¿no? Y en muchas ocasiones lo que hemos visto en la práctica es que por practicidad se acumula hasta el momento en que se emite la factura. Aquí tal vez comentar que hay norma expresa en las disposiciones fiscales, en el artículo 17, para ser exactos, en donde establece estos momentos en que los contribuyentes deben acumular los ingresos tratándose de enajenación de bienes y de prestación de servicios, ¿no? Y si nos enfocamos en los servicios, pues uno de los momentos es cuando emita la factura o cuando preste el servicio, lo que se dé primero. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estas provisiones de ingresos, porque en una revisión por parte de la autoridad nos puede decir, oye, a ver, para mí esto ya es un ingreso, ya lo tuviste que haber acumulado, incluso considerado para los pagos provisionales. Demuéstrame entonces que no has prestado el servicio, ¿no? Para que no caigas en el supuesto, y ahí es donde puede ser un poco contradictorio lo que dice nuestra contabilidad, que por eso incluso vas provisionando el ingreso, versus el efecto fiscal que se le está dando, ¿no? Entonces, es un punto que queremos poner sobre la mesa para
hacer muy bien este análisis de cuándo voy prestando los servicios y cuándo es que los voy acumulando para efectos fiscales. Además, por supuesto, de el cuidado en el tema contable y en el registro para ir sacando o metiendo para efectos fiscales lo que contablemente se registra como provisión, ¿no? Oye, Luis, y como situación que, digo, me ha tocado, ¿no? De repente temas de registros, y un ejemplo que pongo es el registro del D5, que es la NIB, que habla sobre registro de arrendamientos, que nos lleva a hacer una conciliación que de repente pudiera ser compleja. De repente del volumen, si hablamos de arrendamiento puro, que es una práctica no rara encontrar hoy día en un tema comercial y de conveniencia de negocio, hay una disposición que nos lleva a un registro contable y que debemos de ser cuidadosos en la conciliación, porque la deducción va a ser diferente para un tema fiscal que para un tema financiero, ¿no? Y sí se vuelve de repente complejo todo este tema de provisiones, el pasivo laboral como tal, y lo que tú acabas de comentar es muy cierto, ¿no? Llevar un control respecto del momento de acumulación, no necesariamente a la emisión del CFDI, que esa es una práctica muy arraigada y que no nos permite hacer un análisis adecuado del efecto fiscal, específicamente en ingresos. Así es, Francisco. La verdad es que muchas veces en tema, sobre todo de provisiones, como bien lo señalas, pues la normatividad contable es la que te lleva a hacer X o Y registros, ¿no? Pero que no necesariamente va empatado con lo fiscal. Entonces ahí es donde, para darle los efectos fiscales correspondientes, como lo señalaba, pues hay que ser muy cuidadosos, cumplir todos los requisitos que marcan las disposiciones para que no, pues vayamos a estar ahí cojos en alguno de ellos y que la autoridad pretenda cuestionar, ¿no? La deducción por un lado, o que nos pretendan incluso en el tema de ingresos, pues llevar a acumular de manera anticipada, o que incluso podamos traer en temas de pagos de actualización y recargos por pagos provisionales no realizados, ¿no? Entonces, sí, muy importante eso que comentas. Otro tema, también hablando de provisiones, son las provisiones de los créditos incobrables. Ya en la siguiente lámina vamos a abundar en este tema, pero también hay que tener cuidado porque contablemente se puede ir reconociendo o castigando las cuentas incobrables, pero esto no necesariamente atiende a que se pueda tomar las deducciones. Como pueden ver ahí, existen en la lámina, existen requisitos para que estas provisiones de cuentas incobrables puedan tener su efecto fiscal, ¿no? Más en la siguiente lámina hablaremos un poquito de ellos. En este tema de cuentas incobrables, pues comentar que la fracción 15 del artículo 27 es la que establece los requisitos para que los contribuyentes puedan hacer deducibles los créditos incobrables, ¿no? Y se parte del supuesto que esto pueden ser deducibles cuando prescriba el plazo legal o cuando exista notoria imposibilidad práctica de cobro, ¿no? La propia disposición define lo que se entiende por notoria imposibilidad práctica de cobro y pone dos supuestos principales, ¿no? Uno es tratándose de créditos que por su cuantía no excedan de 30,000 UDIs, es decir, alrededor de 210,000 pesos, ¿no? Y pone una serie de requisitos. Estos, de manera general, son, se podrán hacer deducibles cuando ya haya pasado un año y no se haya logrado, a partir de la mora y no se haya logrado su cobro, ¿no? Incluso también en aquellos créditos con el público en general, igual menores a estas 30,000 UDIs, perdón, establece además como requisito que se le informe a estas sociedades crediticias que autoriza el SAT, de que las personas pues han incumplido en el pago, ¿no? Estos son los dos principales requisitos, y uno importante es que además de eso el contribuyente que pretenda hacer deducible la cuenta incobrable le informe al deudor que va a tomar la deducción de este crédito para que el deudor entonces pueda desde un punto de vista teórico acumular el ingreso, ¿no? Y que además se presente un aviso a más tardar el 15 de febrero del siguiente año ante el SAT de los montos de los créditos que
que están siendo incobrables y que por ende van a ser deducibles, ¿no? Esos son requisitos para montos menores aproximadamente a 210,000 pesos, pero para aquellos montos superiores a esta cantidad, recientemente se agregó una modificación ahí a la disposición para endurecer más esta regla. ¿Qué pasa? Antes, con el simple hecho de demandar ante la autoridad del cobro de la cuenta incobrable, el contribuyente podía tomar la deducción. Ahora, el cambio que se dio a partir de este ejercicio es que no solo basta con que demandes ante una autoridad del cobro, sino que ahora va a proceder la deducción hasta que obtengas una resolución en donde pues se diga que se cumplieron todos los caminos legales para obtener el cobro y que a pesar de eso no se logró. Entonces, ya hay que tener mucho más cuidado en el cumplimiento de este requisito porque ya no es tan flexible, déjenme llamarlo así, como era hasta el ejercicio 2021 para tomar la deducción de estos créditos mayores a 210,000 pesos. Además, claro, de informarle al SAT y de informarle al deudor que vas a tomar la deducción, ¿no? Por ahí hay una facilidad en la regla miscelánea 33123, en donde esta obligación de informarle al SAT ya no se da siempre y cuando hayas optado por presentar dictamen fiscal y que haya señalado dentro del rubro de la conciliación contable fiscal estas deducciones de estos créditos incobrables, ¿no? Entonces, no sé ahí, Francisco, si tengas algún comentario de este tema. Sí, quizá nada más agregar que con el cambio de disposición y tan reciente, quizá nada más cuidar que probablemente ya dedujimos alguna cuenta incobrable con el mecanismo anterior de solo presentar la demanda y que nos presente ahora en el 2022 una resolución y que por error queramos duplicar esa deducción. Entonces nada más es cuidar que no hubiéramos generado alguna deducción respecto de esa cuenta incobrable con anterioridad y que las recuperaciones que realicemos de cuentas incobrables que hubiéramos deducido en ejercicios anteriores, no olvidar que se van de acumular, ¿no? En el ejercicio en que lo estamos recuperando, que eso de repente también lo perdamos de vista. Y quizá por último, no sé cuál sea tu punto de vista, pero justo lo que acabas de platicar son las reglas que están plasmadas, ¿no? Pero siempre la disposición nos habla que son entre otros supuestos, ¿no? Y quisiera pensar que pudiéramos tener otros supuestos en donde pudiéramos generar esta deducción y no necesariamente tener que cumplir con todo esta regulación que nos estás platicando. No sé cómo lo veas. Sí, por supuesto, esta disposición, como lo señalas, da pie a que pues puedan existir otras formas de imposibilidad práctica de cobro, ¿no? Como por ejemplo que la otra empresa desaparezca, ¿no? O que se liquide, ¿no? Ahí es donde podría darse también estos supuestos, porque lo deja abierto. Como todo, es muy importante ahora, pues, la carga de la prueba y poder demostrar, ¿no? Ante la autoridad en una eventual revisión que pues se está dando esta notoria imposibilidad práctica de cobro, ¿no? Pero sí, así es. Correcto. Bueno, pues cambiando de tema, un punto también importante es el costo de ventas. No sé ahí, Francisco, si nos quieres platicar un poco. Sí, cómo no. Ya veían ayer con Vivian y con Uriel cierta información que es requerida en la declaración para este tema de costo de venta. Y volvemos al tema de la preocupación en algún sentido, o más que preocupación, el cuidado que debemos de tener de lo que estamos informando, ¿no? Porque de repente lo podemos hacer a la ligera y nos puede originar eso, situaciones no deseadas. Y entonces la parte del costo de venta yo creo que es una partida compleja, sobre todo si hablamos de empresas productivas, en donde su integración cada quien, a pesar de que hay reglas y nos apoyamos normalmente en las reglas contables, no es tan sencillo de identificar, de controlar, de administrar, en la medida en que el tamaño de la empresa es importante, ¿no? Y creo que también en esa medida
lo natural debiera ser que el costo contable, el costo de venta contable fuera diferente del costo de venta fiscal. Y es muy común encontrar que es el mismo monto y la misma partida, y no tenemos cuidado de que ciertas partidas que lo integran tengan una determinación, una afectación adecuada del costo de venta, ¿no? Dicho esto, aquí hay una serie de puntos que identificamos y que consideramos que son importantes revisar, como es el tema de inventarios obsoletos y su destrucción. Recordar que los podemos tener, podemos generar esta deducción siempre y cuando presentemos el aviso respectivo en términos de reglamento y la regulación que nos da para esto, ¿no? Si son perecederos, pues tenemos que notificar previamente para ver si podemos hacer alguna donación, y hay cierta regulación para tomar este beneficio. Si no lo presentamos, no tendríamos derecho a esta deducción. Luego tenemos la actualización o el beneficio de la deducción de la actualización para aquellos que en el pasado, recordemos que esto viene ya de años atrás, cuando hubo la conversión de compras que regresaban, de deducción de compras y regresamos al costo de ventas, todos esos amparos, hasta donde recuerdo, lo único que se ganó fue justo permitir la deducción de la actualización de los inventarios en función a las reglas y la mecánica que pudiera tener la empresa, en función a su rotación y a una mecánica de inflación que nos permite tener ese adicional, ¿no? Si tuvieron ese beneficio, pues nada más apegarse a la disposición, tener el papel de trabajo y reportarlo a través de la conciliación propiamente. Si hablábamos de nómina, yo creo que uno de los rubros más revisados, más controlados, es justo la nómina. Y aquí, en la parte de nómina, uno de los datos que nos piden la conciliación, uno de los datos que nos piden el costo de venta es el rubro de nómina que afecta la determinación del costo de venta. Entonces, va a ser muy importante tener esa cuantificación, asignación, porque en la propia declaración, cuando nos habla de la integración del costo de venta, nos pide identificar la parte que estamos afectando justamente al costo de venta como deducción. Entonces, cuidemos, aquí es donde se empiezan a dar un poquito ciertas discrepancias entre lo contable y lo fiscal. Y tenemos también temas, por ejemplo, de depreciación, donde podemos tener una afectación, pero que esa depreciación puede tener un efecto de actualización. También será importante, por lo que el formato solicita, una identificación de las compras nacionales y extranjeras, y que esta identificación en algún sentido pudiera ser un amarre para un tema de comercio exterior también. Entonces, hagamos esa segregación, esa separación, incluso ya para un tema de precios de transferencia. Con la reforma del año pasado, nos lleva a identificar las operaciones que tenemos entre partes relacionadas. Creo que básicamente, no sé si algo que quieras agregar a este concepto, Luis. Pues tal vez no dejar de advertir que también hay reglas para cuando son materiales de importación, ¿no? Que forman parte del costo de ventas, que deben estar legalmente importados, ¿no? Entonces se debe contar con toda esta documentación, soporte de la importación. Y como ya bien lo señalabas, Francisco, el tema de los valores de mercado, ¿no? Que es una regla particular que el costo de ventas, sobre todo entre partes relacionadas, pues justo debe estar a valores de mercado, ¿no? De acuerdo. Pasamos entonces a lo que bien comentabas, ¿no? El famoso REPSE, que está dando muchos dolores de cabeza. Así es. Pues es un tema que todavía sigue ahí, de moda, como dicen por ahí, ¿no? Desde, oye, pues voy a contratar servicios, tengo que pedir el REPSE, no tengo que pedir el REPSE, ¿cuándo aplica el REPSE, cuándo no? ¿No? Como regla general, digamos, para hacer un breve repaso de esta obligación del REPSE, se da porque se prohíbe a partir del año 2021 la subcontratación laboral, ¿no? Esto es, empresas que ponían a disposición a trabajadores en beneficio de otra,
Eso es lo que se prohíbe para efectos laborales, legales. Entonces, pero sí, también en términos de la Ley Federal del Trabajo, queda permitida la subcontratación de servicios especiales, siempre y cuando sean servicios que no formen parte del objeto social de la empresa que los contrata ni de la actividad económica preponderante, ¿no? Entonces, y le ponen un requisito, al menos de entrada en la ley laboral, es que se cuente con el famoso REPSE, ¿no? Entonces, desde ahí habría que identificar si se está ante una subcontratación o ante una prestación de servicios especializada. Pero yo creo que hablar de eso ahorita necesitaríamos un webinar o dos por separado para hablar de este tema. Si nos enfocamos al tema de la declaración anual, es repasar los requisitos que sí piden las disposiciones fiscales, entiéndase la ley del impuesto sobre la renta, el propio Código Fiscal y la ley del IVA, para poder tomar la deducción de aquellos gastos por una subcontratación de servicios especializados. Entonces, partiendo del Código Fiscal, el mismo artículo 15D establece que no tendrán efectos fiscales los pagos por subcontratación laboral, ¿no? Pero que sí los van a tener siempre aquellos que, otra vez, no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de quien contrata los servicios y que además se cumplan con los requisitos de la ley de la materia. Entonces, el impuesto sobre la renta, en particular el artículo 27 en la fracción quinta, establece estos requisitos que se deben cumplir para que este tipo de gastos sean deducibles. Y el primero, por supuesto, es contar con el REPSE, ¿no? De quien te está prestando el servicio. Además, se debe contar con los FDIs de nómina de los trabajadores con los cuales nos están prestando el servicio. Se debe contar con los comprobantes de pago de las retenciones del ISR de estos trabajadores, los comprobantes de pago de las cuotas obrero-patronales, así como las del Infonavit. Es decir, hay una serie de requisitos que sí debemos tener en el expediente, ¿no? Los contribuyentes que estamos haciendo este tipo de pagos. Además, cada que hay un pago a este tipo de proveedores y por estos servicios tenemos que reunir toda esta información. Entonces, ya la autoridad empieza a revisar estos gastos, ¿no? Y empieza a solicitar la información. Entonces, pues recomendar que se haga un checklist de todos estos requisitos y de que vayamos palomeando qué sí nos ha proporcionado el proveedor y qué no, para evaluar el riesgo de tomar la deducción o no. Mismo caso para el IVA, a lo mejor ahorita no nos metemos tanto en IVA, pero hay también requisitos que nos deben proporcionar para el tema del acreditamiento del IVA, ¿no? Insisto, es algo que la autoridad ya está empezando a revisar y por ende no hay que pues echar ahí en saco roto estos requisitos que además, pues como está la ley, viene una obligación por parte del proveedor de proporcionarlos. No sé ahí, Francisco, si en tu experiencia has visto algo de este tema relacionado con el REPSE. Sí, y fíjate que quien está más activo es la Secretaría del Trabajo. Sí hemos tenido ya experiencias con clientes que a lo mejor no es un tema para declaración, pero es un aviso de lo que quieren hacer y recordemos que la intención de la autoridad es que una auditoría vaya en todas las dependencias, hablando de Seguro Social, Infonavit, SAT, que cuando exista una auditoría, sobre todo en tema que implica laboral, porque fue cuando mandaron esa idea, acudan todos para hacer una revisión conjunta y no solamente por un lado. Pero la Secretaría del Trabajo ha estado de manera muy activa, incluso ha estado cancelando REPSES, registros REPSES, y que esto, recordar que está la obligación de validar el folio del registro que a través de la Secretaría del Trabajo se puede estar haciendo. Un requisito adicional y que de repente se brinca es el tema de un contrato, ¿no? Los contratos deben de tener cierta información vinculada con estas obligaciones, y que son los que se deben de registrar para efectos del Seguro Social, en ese sentido, ¿no? Entonces, cuidar, recabar y estar seguros de esa
de ese registro de links, y estamos hablando de quien recaba o quien está obligado a emitir esa información como tal, ¿no? Y como tú dices, pues, es una información compleja. Lo que nos ha tocado es que no hay todavía un mecanismo, cada quien lo lleva como le da a entender, pero en cierto tipo de operaciones con empresas REPSE, sobre todo a lo mejor en tema de construcción, se vuelve una complejidad cómo entregar o cómo recabar y almacenar esa información que debemos de tener durante 5 años para cualquier futura revisión que pudiera venir derivado de este cumplimiento, ¿no? Entonces, sí es todo un tema que la autoridad le está prestando atención y que probablemente hacia adelante venga, ¿no? Y recordemos, ¿no? Este año no hubo un incremento a los impuestos, y lo que se espera y lo que fue informado a través de la iniciativa para el presupuesto de ingresos es que eso vendrá a través de revisiones, a través de auditorías, y ya hay programas de trabajo, de fiscalización que se espera se estén detonando en lo próximo, y está muy activo, ¿no? Está muy activo el sector. Así es, así. Por eso la importancia pues de tener y tratar de conseguir esta documentación, ¿no? Para tener y cumplir estos requisitos que marca la ley del impuesto sobre la renta. Pasando al siguiente tema, como ya lo mencionaba al principio, ahora en la declaración debemos informar estos esquemas reportables, ¿no? De los que se prevén en el Código Fiscal. No sé ahí, Francisco, si nos quieres platicar. Sí, quizá lo único es que la declaración sí trae un campo o un espacio donde tendremos que informar el folio con el cual fue reportado un esquema reportable. Y si ya se cumplió, creo que lo difícil ya pasó en algún sentido. Aquí solo no olvidar que, que si quedó reportado lo debamos de informar. Pero no está de más repasar las operaciones que se tengan, porque eventualmente pudiéramos haber caído en un esquema reportable sin quererlo, ¿no? No porque se llevó a cabo una operación de reestructura o de operación con el extranjero que en sí mismo requería un análisis de esquema reportable. Pueden ser operaciones del día al día que nos pudiera llevar a esta parte de esquema reportable. ¿Cuál es? En mi consideración pudiera ser que nada más entremos al análisis, a la reflexión, para repasar si no estamos en un predicamento en ese sentido, porque evidentemente tenemos 30 días para reportar a partir de la fecha en que se implemente, pero la multa no está bajita. Recordemos que es un monto importante, puede llegar hasta 20 millones, y que en ese sentido seamos precavidos para saber que no incurrimos en alguna de estas situaciones, ¿no? Recordemos que entre partes relacionadas, las operaciones a título gratuito que se celebren, hablando de servicios, hablando de arrendamiento, se vinculará a un tema de esquema reportable. Y hago el comentario de que no es malo informar, o no es malo tener un esquema reportable, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos que estamos reportando, hacer la cuantificación y tener la materialidad de esas operaciones si es que nos ubicamos en alguna de ellas, ¿no? Recordar que si están pérdidas pendientes por concluir su amortización y se están aprovechando, generando una utilidad, también es un supuesto de esquema reportable. Entonces, cuidar aquellas empresas que traen pérdidas y que si ya estaban por concluir su amortización, nos podemos ubicar en esta situación. El arrendamiento también entre partes relacionadas nos ubica en uno de los supuestos de esquema reportable, y también quizá el más natural, y ayer lo comentaba Viviana Uriel, es esa diferencia que podríamos tener entre partidas contables y fiscales que vaya más allá del 20% y que nos puede ubicar en un tema de esquema reportable. A grosso modo, creo que esos serían los supuestos que ahorita pudiéramos identificar o pudiéramos caer en función a las operaciones que estamos teniendo al cierre del ejercicio. Recordar que tenemos los esquemas reportables generalizados y personalizados, y que tenemos la exención de reportar esos esquemas reportables cuando
no excedan de 100 millones, hablando de los personalizados. En los generalizados tendremos que estar reportando cualquier situación que se ubique en la descripción del código que marque el código fiscal. Correcto. No sé si hay algo que agregar a este tema, Luis. No, importantísimo esto que comentaste al último, el tema del famoso umbral, ¿no? De estos 100 millones que si bien los contribuyentes se pueden ubicar en uno de estos supuestos del artículo 199 del código, pues también no olvidar que está ese umbral, ¿no? Que si el beneficio no exceda de 100 millones, entonces podría no reportarse el esquema, ¿no? De acuerdo. Pasamos al siguiente tema, que también es una novedad para este 2022. Es una reforma que trae sus particularidades. No sé cómo lo veas, Luis. Sí, fue un tema que nació para este ejercicio 2022 en el que incorporan un nuevo requisito tratándose de la deducción de activos cuando dejan de ser útiles para los contribuyentes. Como regla general, la deducción de inversiones se realiza conforme al capítulo de las inversiones de la ley del impuesto sobre la renta, del título 2. Y claro, durante la vida útil del activo, pues se van aplicando los porcientos máximos que autoriza las propias disposiciones para cada tipo de activo, pero cuando los activos se vendan o dejen de ser útiles para generar ingresos, ¿no? O para la actividad propia de los contribuyentes, que es parte de la definición de activos fijos o de inversiones, agregan un nuevo requisito, sobre todo cuando los activos dejen de ser útiles, que es que se presente un aviso a las autoridades fiscales informando que estos activos dejaron de ser útiles. Hasta antes del 2022, pues solamente con que los mantuviéramos en la contabilidad registrados con $1, pues se tomaba la deducción, se daba la baja, como se le conoce, de los activos, y si estos activos tenían un saldo pendiente por depreciar, pues se consideraba la deducción de este saldo pendiente por depreciar, ¿no? Ahora viene esta nueva obligación de presentar este aviso y pues el artículo 31 es el que lo establece, ¿no? La pregunta y lo que hemos visto en la práctica en este 2022 y en estos meses que van del 23 es, oye, ¿y qué pasa si, bueno, primero, ¿cuándo tengo que presentar este aviso? ¿No? El artículo 31 no establece un plazo para presentar este aviso, solamente dice, oye, pues presentas un aviso, ¿no? No hay una ficha, no hay una regla miscelánea, perdón, que nos dé un poco de luz para el plazo, pero sí hay una ficha de trámite, que es esa que ven en la lámina, que es la 161, en donde, pues como ustedes saben, las fichas de trámite nos dan una serie de lineamientos para presentar los trámites ante las autoridades, en donde te señala quién lo presenta, cuándo se presenta, y en este rubro dice durante el ejercicio, ¿no? Y lo deja muy abierto porque, ¿qué pasa si los activos dejan de ser útiles el último día del ejercicio, ¿no? Y entonces, ¿cuándo presento el aviso? ¿Estoy fuera? ¿Tengo primero que cumplir o no con ese requisito? A lo mejor partamos de ahí. Para nosotros, de la lectura integral a las disposiciones, al artículo 25, al 27, creemos que sí puede llegar a ser un requisito el presentar este aviso. ¿Por qué? Porque el artículo 27 dice que las deducciones de inversiones van a ser en términos del capítulo de inversiones, ¿no? Entonces, por ahí sí podría el SAT, el no presentarlo, decir, oye, no estás cumpliendo con los requisitos del capítulo de inversiones, por ende, pues va para atrás la deducción. Entonces, como primera recomendación es sí presentar este aviso. Ahora, cuando estemos en los supuestos de, oye, pues para mí dejó de ser útil el último día del ejercicio, ¿cuándo lo presento? A falta de esta disposición, analizando las otras disposiciones de manera supletoria, vemos que
Hay un artículo ahí, 2 del reglamento del código, que sí nos da la posibilidad de que en aquellos casos en donde las reglas y las leyes particulares no establecen plazos para presentar avisos, pues que se puedan presentar junto con la declaración anual, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar un poco de espacio para que si no lo presentamos durante el ejercicio, es decir, durante el 2022, podamos todavía presentarlo en estos 3 meses antes de presentar la declaración anual y cumplir con el requisito, ¿no? Eso es lo que nos ha tocado ver e identificar como puntos relevantes de esta nueva obligación. No sé ahí, Francisco, si tú hayas identificado alguna otra. No, quizá agregar nada más y saliendo del tema de baja de activo fijo, quizá lo contrario, ¿no? Normalmente lo que nos enfocamos es como generar más deducciones, pero de repente podemos tener lo contrario, ¿no? Donde necesitamos utilidad por alguna circunstancia, y ocurrió mucho en tema de pandemia, donde no era tan conveniente generar pérdida o administrar el coeficiente de utilidad probablemente en algún sentido, y en este enfoque también recordar que en materia de depreciación tenemos el beneficio de modificar la tasa de depreciación, ¿no? Y la tasa de depreciación hacia abajo, y siempre sin exceder el tope, ¿no? Entonces podemos administrar la tasa si en algún momento fuera razonable y funcionaria tener menos deducciones. Eso sería quizá lo que en materia de activos fijos agregaría. De acuerdo. Pasando al siguiente tema, perdón, me adelanté una. Como ya lo decías, ya lo decía Francisco, un tema importantísimo es la nómina y el tema de PTU, ¿no? Entonces ahí, pues sí es algo que la autoridad fiscal tiene muy fiscalizado, pero ahí no sé si, Francisco, nos quieras platicar del tema. Sí, gracias. Bueno, aquí tenemos un amarre muy importante. Ya les decía en algún momento de la presentación que algo de lo que la declaración le dedica mucho es al cumplimiento de la nómina, a la integración y al cruce con los FDI. Entonces, en este sentido es algo que tiene muy monitoreado tanto en el monto como en los conceptos, como en las retenciones. Hace un cruce de manera importante y creo que es de lo que está más regulado todo esto, ¿no? Y quizá esto le funciona en algún sentido porque si revisamos cuál es el mayor ingreso en tema tributario para la autoridad hablando de personas físicas, pues evidentemente es la recaudación a través de sueldos y salarios. Entonces, necesitamos ser cuidadosos. Ya hemos tenido como práctica de la autoridad en los últimos 2 años cartas de invitación donde determina, identifica discrepancias entre el impuesto retenido y el enterado, cruzando los FDIs contra el DIP, donde se manifiesta el entero de esa retención. Entonces, cuidemos mucho ese cruce, es importante y eso nos evitará dolores de cabeza o tiempos adicionales de cuadre. Por eso aquí la primera recomendación es cuadrar el CFDI de nóminas contra los registros contables y contra los pagos reales para que exista una consistencia, y hacemos énfasis en la parte del registro contable porque va a ser parte de la información adicional comparable que pueda tener la autoridad, identificando, como ya habíamos platicado, lo que va al costo de venta. El timbrado de nómina que se paga en especie, aquí me refiero a ciertos conceptos que a lo mejor no van en el día a día o que de repente pueden pasar desapercibidos por el mismo tipo de operación, como pueden ser seguros de gastos médicos, seguros de vida, despensa y algunas otras prestaciones en especie que se pudieran estar dando al trabajador y que debemos de estarlas timbrando de manera adecuada. El cálculo del 4753 sobre prestaciones exentas, no hacerlo de manera mecánica, tendríamos que hacer la formulación de acuerdo a la regla miscelánea en donde nos da los conceptos, nos sugiere los conceptos, que podemos estar o no de acuerdo en esa mecánica, ya dependerá de cómo queramos operar, pero sí tener el documento que nos soporte cuál es el porcentaje que debamos de estar aplicando, ¿no? Ya ayer Uriel lo platicaba, hasta el día de ayer fue la fecha límite para reexpedir CFDIs de nómina.
no necesariamente esto nos permitía expedir algo que no hubiéramos expedido, habla de una reexpedición. Su límite fue el día de ayer, esperemos que si hubo necesidad todos hubieran quedado en tiempo, ¿no? Deducción de provisiones de nómina, pues también cuidar, identificar ese tema de provisiones. La deducción se nos da necesariamente al pago. Entonces, si traemos algún tema de provisión, identificarla para que no nos genere una deducción indebida. Así como la nómina pagada en especie, tenemos el tema de viáticos y gastos de viaje, que tenemos también una regulación para que estos sean timbrados. En materia de PTU, la fórmula y la mecánica que nos da la declaración es un dato automático en función al resultado fiscal, pero nos permite hacer esa modificación. Entonces, lo que debemos identificar es la PTU que se va a pagar, ya sea la que nos genera el resultado fiscal como tal, o los 3 meses, o el que nos resulte de los últimos 3 años. Si nosotros no nos vamos a ir por la mecánica que nos da de manera natural el 10% del resultado fiscal o la utilidad fiscal más que el resultado, podemos modificar y poner el monto que resulte en función a las disposiciones que regulan la mecánica de PTU. Y es importante hacerlo, identificarlo ahorita en la declaración, porque lo que puede ocurrir es que la autoridad va a estar detectando ese monto como una obligación de pago. De igual forma, lo que se entrega al sindicato en caso que se tenga que hacer es lo que va a solicitar y es lo que se va a estar manifestando como una obligación de la empresa, cuando probablemente o eventualmente pudiera ser un monto diferente. Entonces, ser cuidadoso lo que estamos registrando ahorita en declaración anual. Y ayer también lo platicaba Uriel en algún sentido. La PTU que se puede disminuir en pagos provisionales es la que está reportada o pagada en el mes de mayo. Fuera de ese mes no nos permite una disminución en los pagos provisionales, por lo tanto puede haber una discrepancia respecto de lo que disminuimos en pagos provisionales de PTU pagada contra lo que nos puede corresponder en la declaración anual. Y otros aspectos que debemos de considerar de manera general, hablando por ejemplo, previsión social, pues darle una repasada si tenemos cumplimiento a las obligaciones, a la mecánica, a la generalidad, al contrato de previsión social, a cierta regulación que nos permite la deducción de la previsión social como tal, ¿no? Y que en muchos de los casos por ahí estamos omisos. Tenemos casos de fondos de ahorro en donde a lo mejor no se está invirtiendo de manera adecuada, no se está poniendo a disposición a los empleados para préstamos, y eso, recordemos que tenemos un impacto en la no deducción, pero también nos lleva a la acumulación de esa parte para el trabajador. Entonces, seamos cuidadosos del cumplimiento de todas estas obligaciones. Pagos a administradores, pagos de conceptos de asimilados, que también nos está cuadrando esos conceptos como tal la declaración, saber que estamos cumpliendo de manera adecuada, tenemos el contrato de ese asimilado o está reconocido por su característica en el acta ese pago, ¿no? Entonces, cuidamos mucho esta partida, que no es menor en las deducciones normalmente que tenemos, sobre todo, insisto, en empresas operativas. No sé si algo adicional que veas que debamos de considerar, Luis. No, Francisco, como lo comentaste al principio, es muy, muy importante el tener bien cuadrados los CFDIs de nómina versus el registro contable y sobre todo lo que se entera, ¿no? En los pagos, porque, pues como todos sabemos, no es algo nuevo que ahorita la forma que tiene la autoridad de revisar vía estas invitaciones de diferencias, ¿no? Entonces, ahí es donde recobra mucha importancia que de tiempo en tiempo ya no podemos decir, oye, me espero todo el año y después identifico si tengo diferencias o no. Yo creo que esto se debe convertir más en una práctica periódica, que cada que estemos determinando el monto de las retenciones de la nómina, pues vayamos haciendo esos cuadres, como se dice por ahí, para que no existan diferencias, y si las hubiera, se identifiquen y se documenten, ¿no? En tiempo real, porque después meternos a revisar 5 años para atrás puede resultar más complejo, ¿no? De acuerdo. Dejamos la nómina y nos vamos a otra partida importante y muy trascendente, ¿no? Los pagos al extranjero y el tratamiento en el caso de personas físicas.
Así es, esto pues simplemente recordar los requisitos que sí establece la ley del impuesto sobre la renta para que contribuyentes que hagan pagos al extranjero y a personas físicas puedan tomar la deducción de los mismos, ¿no? Recordemos que por ser ingresos del extranjero, pues de ninguna manera pasan por una factura por los sistemas del SAT. Entonces, otra vez, si lo vinculamos con lo que les acaba de comentar, que el SAT está revisando o iniciando sus procesos de revisión por las diferencias, pues en el caso de extranjeros, esta es una diferencia natural. Vamos a estar tomando una deducción que no va a estar amparada con un CFDI que va a estar en poder del SAT. Entonces, por eso es muy importante cumplir con los requisitos que establecen las disposiciones. En materia de pagos al extranjero, por supuesto, los requisitos son cumplir con la obligación de retención y entero de impuestos, ¿no? También se deberá de cumplir con las obligaciones de presentar información que prevé el artículo 76, que no es otra cosa más que expedir CFDIs de retenciones y pagos a estos extranjeros, ¿no? Cada que exista un pago a un extranjero sobre ingresos que tengan fuente de riqueza mexicana, pues deben estar amparados con un CFDI, donde se ampare este monto y el importe del ISR retenido. Incluso por ahí hay una regla miscelánea, que es la 2754, que da una facilidad para que estos CFDIs se puedan generar a más tardar en enero del año siguiente, ¿no? Entonces sí, vale la pena. Ahorita respecto de los pagos para el ejercicio 2022, pues ya estamos fuera de plazo, pero pues vale la pena revisar si contamos con este CFDI, ¿no? También pues hay reglas específicas para los comprobantes que nos deben emitir los extranjeros para que los podamos hacer deducibles, ¿no? Si bien no deben de cumplir con todos los que establece el Código Fiscal, pues hay unos requisitos mínimos que se establecen ahí en la lámina, como es el nombre y denominación social de quien lo expide, el domicilio y el ID de quien lo expide, ¿no? El RFC, nombre y denominación del mexicano que está recibiendo la factura, la cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o servicios, ¿no? Y el valor unitario y el importe total. Son requisitos mínimos, pero que sí debemos revisarlos porque nos ha tocado que pues la empresa matriz manda la factura, la verdad es un documento muy sencillo, incluso un PDF, pero hay que revisar con detalle que se estén cumpliendo estos requisitos para que en una revisión no nos pretendan rechazar pues estos gastos, ¿no? El tema de intereses, que hay veces que por práctica no se acostumbra a dar una factura por los intereses que nos pueda llegar a cobrar una parte relacionada al extranjero o cualquier otra, y pues se nos olvida la factura, ¿no? Entonces ahí es donde hay que poner atención en sí recabarla y que cumpla con estos requisitos. Y en materia de personas físicas, pues al final el requisito es que se paguen las erogaciones y por supuesto que se retengan y enteren el impuesto sobre la renta cuando sí se esté obligado, ¿no? Esos son principalmente los requisitos para hacer deducibles estos gastos. Y bueno, otras consideraciones que vimos, ¿no, Francisco? Para este tema, para terminar ya con la sesión. De acuerdo, ya nuestra última lámina para cerrar esto es otras consideraciones de manera general, que es lo que ya venimos recomendando, ¿no? Una identificación muy clara en la contabilidad de las partidas, porque estas son las que se tienen que estar reportando a través de la declaración y va a haber un cruce. Hemos tenido ya un par de revisiones recientes en donde la autoridad nos ha pedido información del registro adecuado en la contabilidad de esas deducciones que estamos tomando. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos identificado. Identificar gastos que implicaron retención, hablando de honorarios, de arrendamiento, de reciclo, para que esto cuadre en esa materia. Ya hablábamos de que hay revisiones por parte de la autoridad, visitas, cartas de invitación cuando existe este tipo de discrepancia, y es información que puede cuadrar a través de la declaración como tal, ¿no? Recordar quienes tuvieron fusiones o decisiones en los últimos 2 ejercicios
y que no le dieron efectos de enajenación a esa transacción, hay requisitos particulares de permanencia de socios en algún sentido para que no se actualice la enajenación. Cuidar que no hubiéramos salido de esos requisitos y que no nos actualicen su puesto de enajenación no deseado. Tema de partes relacionadas, vendrán las obligaciones como tales que deberán de reportarse en el DIM. Viviana platicaba el día de ayer sobre este tema, así como el tema de la cookie cupín, que es algo que nos pide detallar respecto al ejercicio y que el efecto de su actualización por incrementos durante el año o modificaciones durante el ejercicio no lo tiene previsto de manera adecuada, entonces nos está generando una distorsión en su resultado final. Las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, cuidar lo que ya también se comentaba en la sesión de ayer, en donde tiene que ir en congruencia con lo que hemos venido estando reportando en las declaraciones de ejercicios anteriores, donde está originando esa pérdida y donde venimos arrastrando, porque eso nos puede originar que el resultado no sea adecuado, ¿no? Va a haber casos en donde sea necesario presentar complementarios de ejercicios anteriores para que el importe que queramos reportar o amortizar sea el correcto. Y otros temas de manera general, no recordar darle una revisada al tema de los 69, que eso sigue activo, quizá ya pasó de moda, pero siguen saliendo listas. Tenemos que seguirlo revisando y seguimos teniendo efectos, ¿no? Y yo creo que más complejos en función a los resultados que en tribunales se han venido dando y el criterio que la autoridad está teniendo en el sentido de que tenemos 30 días para demostrar o decirle que nosotros no tuvimos una operación con un error. Creo que de manera general es lo que podríamos transmitirle. Hay otros temas importantes que a lo mejor ya por el tiempo no nos permite poderlos transmitir de manera adecuada. No sé si algo importante que se me escape, Luis, te quieras agregar. No, Francisco, tal vez, no sé si gustas, pasamos a la sección de preguntas y respuestas, ¿te parece? ¿De acuerdo? Sí, claro. Pues mira, aquí hay muchísimas preguntas. Les pedimos una disculpa si por tiempo no damos respuesta a todas ellas, pero por supuesto estamos a sus órdenes, Francisco, un servidor y por supuesto todos los socios y asociados de la firma, pero me voy a permitir leer algunas de ellas. Por ejemplo, dice, para calcular estos intereses netos no deducibles tenemos que hacer dos conciliaciones contables fiscales, una para determinar estos intereses y dos para determinar el resultado fiscal ya considerando los mismos. Pues ahí no es como tal que tengamos que hacer dos conciliaciones, claro, debemos partir de un resultado fiscal y hacer una especie de conciliación contable fiscal específicamente para determinar la utilidad fiscal ajustada, ¿no? Y verificar este monto de los intereses, ¿no? Como tal, no son dos conciliaciones, pero sí, por supuesto, partir de una, llevar una externa en papeles de trabajo para llegar a utilidad fiscal ajustada, la cual permitirá para verificar estos limitante o no de intereses deducibles, ¿no? Tal vez si en lo que Francisco lee hay otra porque acaba de terminar de hablar, voy contestando otras si les parece bien. Por aquí preguntan si es requisito presentar el aviso de la baja de activos para que se pueda tomar la deducción. Consideramos que sí es requisito, solamente hay que ver y analizar cuándo se presenta, ¿no? Porque es el tema que comentábamos, no hay una disposición clara, creemos que hay una posibilidad para todavía presentarlo hasta antes o en conjunto con la declaración anual, pero en principio consideramos que sí es requisito para tomar la baja de activos, ¿no? No sé ahí, Francisco, si tienes otra pregunta. Sí, hay una pregunta que señala, ¿el monto de la deducción por créditos incobrables se considera con IVA? No, va sin IVA porque el efecto que tenemos con cuenta incobrable es darle reversa a la acumulación que hicimos en su momento de ese CFDI o de ese ingreso acumulable que en su momento también fue sin IVA, ¿no? De acuerdo. Aquí también preguntan si el tema de pagos al extranjero y los requisitos aplica para pago de regalías. Sí aplica. Debemos tener una factura y cumplir con los requisitos de retención y entero del impuesto si así resulta aplicable.
Otra menciona qué multa podríamos tener si no se le avisa a la autoridad y que no se presente dictamen fiscal en el tema de créditos incobrables. Bueno, la parte del aviso y en lo particular sí me ha tocado en tema de auditorías, es que si no se presenta el aviso, la autoridad lo considera como no deducible o no permite la deducibilidad de ese crédito incobrable a pesar de que se haya tomado la deducción de todo lo demás. Lo que sí me ha ocurrido es que ese aviso presentado de manera extemporánea sí le ha dado validez la autoridad para esa deducción, que no quiere decir que sea garantía, es un tema que quizá en la auditoría o el propio auditor tendrá ese criterio en su momento. De acuerdo. Pues no sé, Francisco, la verdad es que son muchas preguntas. Sí. Por el tiempo, nos es imposible contestar todas, pero pues comentar que estamos, debido a la gran audiencia y gran interés de nuestros clientes y amigos de la sesión pasada, de esta sesión, estamos evaluando tener una tercera sesión de este tema. Es un tema muy, muy relevante desde la complejidad del aplicativo, desde todos estos temas y cuidados que hemos platicado. Entonces, pues en breve les enviaremos un comunicado porque creo que sí hay muchísimos temas que hay que cuidar, muchos temas muy, muy específicos con muchas particularidades en donde pues tenemos que entrar a analizar caso por caso, ¿no? Entonces, al menos de mi parte, pues agradecerles que se hayan conectado, el interés y pues a sus órdenes para cualquier duda o que quieran profundizar en algún tema, pues con todo gusto. No sé, ahí, Francisco. No queda más que agradecer, gracias Luis, por esta compañía y agradecer a todos nuestros clientes y amigos su participación. Quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Buen día. Gracias, buen día.